Señor sea glorificado en todo, ¿cierto? Entonces, cuando observamos qué significa este retiro tiene un propósito, es importante que nosotros también, a la luz de la palabra, vayamos viendo los objetivos que tenemos como iglesia, con el propósito también de darnos cuenta de que la iglesia, es decir, aquí no estamos inventando la rueda, sino que estamos una vez más repasando lo que ya en la Biblia dice, y así que en este día vamos a, a compartir este espacio, ¿no? Entonces, cuando observamos este pasaje del Salmo 95, ¿qué dice ahí? Dice, venid, adoremos, repitamos juntos, venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. El otro texto que está en Juan dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren. Señor, te damos gracias en esta mañana. Guíanos en nuestra plática de cómo ser una iglesia adoradora y también guíanos en todo lo que vamos a hacer. Te agradecemos, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor y bondad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, cuando nosotros como iglesia, hace un tiempo atrás, nos reunimos ahí, estamos trabajando ya usted se revisa la reseña histórica, está marcado 4 ejes. En primer lugar, encontrarnos con Dios, conectar en grupo, servir en equipo y alcanzar a otro. ¿Se recuerda de eso, Manani? ¿Se acuerda que lo vimos en el...? Entonces, cada ministerio dentro de la iglesia tiene que tener estos mismos objetivos, ¿ya? Estos mismos objetivos, con el objetivo de conectar, esto nos motiva es conectarnos siempre con Dios, estar conectado con Dios. Y esto mismo va a llevarnos a que tengamos esta vida de comunidad. Si nosotros no hay este sentido de comunidad, ¿de qué estamos hablando? En tercer lugar, servir en equipo, porque el Señor dice que somos un cuerpo, y si somos un cuerpo nos necesitamos unos a otros. Y con el objetivo principal, alcanzar a otros. Y si usted mira el primer punto, todo parte en Dios, ¿cierto? Eso le llamamos una vida de fe creciente. Y cuando ya estamos conectados en grupo, le llamamos comunidad. Y cuando trabajamos en equipo, se llama amor al prójimo. Y cuando alcanzamos a otro, se llama misión. ¿Estamos bien? Entonces, si nosotros como ministerio de la iglesia, como todos los ministerios, escuela dominical, jóvenes, MIVA, de alabanza, también debe ser esto mismo. Entonces, esto va a poder engranar bien todo, pero en el sentido de cada uno también tiene su ADN, cada uno tiene su realidad. Por ejemplo, acá, distinto en la escuela dominical, cuando el tema de la música es distinto. Por lo tanto, cada grupo tiene su ADN. Entonces, cuando miramos todos estos aspectos, ya lo encontramos que en la iglesia se está predicando la palabra, hay comunión, está la mesa, se refiere a lo que estamos viendo acá, la mesa de compartir. ¿Se acuerdan que en la iglesia temprana pasaba eso? Había oración, había milagro, había reuniones, generosidad material, eso de estar preocupados de los otros, había adoración comunitaria, grupos en casas, vida de adoración, buen testimonio y multiplicación. Entonces, sumado a esto, nosotros nos movemos en todos estos aspectos, todas estas facetas que se da en el libro de Hechos de los Apóstoles. Todos estos puntos vamos a profundizar más en el retiro del 30 de agosto. ¿Ya? Entonces ya nos estamos preparando. Ustedes son las primicias que están haciendo ya estos primeros tips, porque ese día vamos a concretar más este retiro para toda la iglesia. Entonces vamos a hablar de estos 12 principios que debe estar ahí en nuestro ADN para luego después trabajar una visión y misión como iglesia. Bueno,
El tema de hoy, ya partimos con el tema de adoración. Dice el Señor, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Allí todo está en el sentido, no está en el sentido personal. Fíjese como el llamado que hace el salmista. Dice, venid, adoremos, habla en plural, no habla en tema personal, sino que no dice yo vengo, sino que venimos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor, nuestro Dios. Y todo esto nos está hablando de una iglesia en comunidad, adorando al Señor en comunidad. Y cuando observamos este pasaje, el Salmo nos invita a postrarnos, a humillarnos. Esa actitud de siervo, esa actitud de reverencia. Siempre, hermano, nosotros no tenemos que rendir pleitesía a nadie acá. Ya, usted tiene que partir por eso. Eso no quiere decir que debemos ser arrogantes, no respetar a nuestros líderes, no. Me refiero a quién debe recibir pleitesía es Dios, el Señor. Y usted está aquí hoy para rendirle pleitesía al Señor, no al pastor, no a la agrupación, porque nos respetamos uno a otro y necesitamos todos tirar la carreta juntos, porque somos un cuerpo. Y el Señor también allí, cuando este diálogo con la mujer samaritana, recuerdan allí, dice de esta manera, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Fíjese, siempre Dios es el que busca que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la iglesia tiene desafío de aprender a adorar. Entonces, hoy día vamos a ver 3 palabras clave cuando nosotros estamos adorando. En primer lugar, vamos a ser transformados, vamos a inspirar y vamos a ser fortalecidos. Esos 3 puntos vamos a ver en este momento. Pero vamos a decir qué es lo que es la adoración. La adoración a Dios puede manifestarse de muchas maneras, ¿cierto? Cada uno tiene distintas maneras de... Por eso también en la música hay instrumentos de cuerda, hay instrumentos de percusión, hay instrumentos de viento, ¿ya? Entonces, de distintas maneras nosotros adoramos al Señor, así también lo que Dios más hoy día lo que le interesa es lo que tú le dices a Dios. No es el sonido que suena, sabemos que vamos a hablar de eso después, pero también Dios le interesa tu voz, no esa voz lírica, sino que tu canto, porque eso llega como una ofrenda agradable, aunque no pegue en el tono, pero si sale lo más profundo de tu alma, ¿ya? Es tremendo. Recuerdo que tiempo atrás visité una iglesia bautista y que fui a predicar junto a mi esposa cantó, y una hermana que le gusta como canta mi esposa, ¿cómo me gustaría? Y ella intentó cantar, pues, canta pésimo, pero colóquenlo a predicar. Se mandó un tremendo tema para las mujeres. Entonces, cada uno tiene distintos dones. Entonces, eso nosotros debemos estar tranquilos, cada uno haciendo distintas tareas y nos complementamos. Lo importante, hermanos y hermanas, que la adoración sea sincera, genuina y refleje el amor y gratitud a Dios. ¿Cuántas veces en vez de haber alabanza, hay quejabanza? No, ¿y por qué? Mira, el desorden, man, empezamos, pero tú tienes que ser proactivo. ¿Y en qué puedo colaborar? Entonces, cada uno diciendo, bueno, ¿en qué te puedo colaborar? Uno se somete al líder, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, a lo mejor el líder dice, mira, ayúdame, no sé, pues en el sonido, o ayúdame a limpiar, no sé, pues el púlpito que está desordenado, o está empolvado. Ejemplo, ¿ya? Cada uno debemos allí alinear con el líder que está en esa área, o si el pastor en la predicación, o en el área de la música, la historia de alabanza, etc. La iglesia, fíjese, bueno, podemos adorar a través de la música, el servicio, la oración o la lectura bíblica. La iglesia tiene el desafío de aprender a adorar. Por lo tanto, siempre estamos aprendiendo a adorar. Y eso es importante, lo que dice la palabra. La iglesia está llamado a aprender a adorar. ¿Por qué tenemos que aprender a adorar? Porque la palabra del Señor se revela a nosotros, hermanos, para cómo adorar. No es que debe salir de tu idea, sino que la revelación divina debe mostrarnos cómo adorar. ¿Y qué dice Colosenses 3, 23, 24? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, mire, como para el Señor y no para los hombres. Eso debe ser la motivación más clara, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
A Él servimos. Entonces, cuando entramos en este primer punto hoy día, ¿qué es lo que aprendemos? Adorar transforma corazones. ¿Ustedes creen eso, hermano? Porque es que nosotros en nuestras palabras estamos adorando conforme a la palabra del Señor. No conforme a nosotros, no conforme a nuestros criterios, sino que conforme a la palabra de Dios. Y entonces, cuando allí encontramos este punto, adorar transforma corazones. El ejemplo de la mujer samaritana. Fíjense ustedes, bueno, para otra ocasión, para otro retiro, vamos a ver cuántas veces, yo ya le puedo decir, cuántas veces aparece la palabra adorar en ese texto de Jesús y la mujer samaritana. Yo me llevé la tremenda sorpresa. Adoráis, adorar, adoráis, adoráis. Nosotros adoramos en este punto. El Padre busca adorar, adoradores, adoramos. Entonces, repiten, y uno no se da cuenta y uno ve como el relato de la mujer samaritana y Jesús. Y lo que más habla en ese pasaje, habla de la adoración. Es decir, en otras palabras, ¿por qué hablamos transformada? Porque estuvimos hablando toda la serie de la mujer samaritana, porque ella estaba, su inclinación estaba en los hombres, pero cuando encontró al verdadero Cristo, Redentor, Salvador del mundo, empezó a entender el significado de la verdadera adoración. Es decir, cuando una persona es redimida, el Señor viene a nuestra vida, hermano, nuestro corazón se transforma. Y por eso le adoramos. Y cada vez que el pueblo festeja o tenemos estos cultos, lo que hacemos nosotros, celebramos la redención, hermano. Celebramos cómo el Señor nos rescató cuando estamos en delitos y pecados, estamos viviendo en el mundo y el Señor allí nos rescató. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Allí cuando habla de esto, de este texto, en 1 Samuel capítulo 10, 5 y 6. ¿Por qué hablamos de transformación? Miren, hay un texto muy importante que usted lo tengan ahí. Dice, después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Mire lo que está mostrando acá, dice, en el verso 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre, ¿qué dice? Repitamos todos juntos. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Qué significa mudado? Alguien tiene la NTV, me gustó cómo dice la NTV. Transformado, muy bien. Transformado, eso significa transformado. Entonces, eso es lo que produce la adoración, la NTV. Muy bien, la NTV. Entonces, cuando miramos este pasaje, ¿qué podemos decir? Lo siguiente, una compañía de profetas con instrumento, profetizando. Mire, fíjese, es lo mismo que hacemos cada encuentro. Hay música, hay palabra, y cuando hablamos de profetizar es la prédica, pues, es la palabra. Debe haber eso, no solamente hay música, no solamente hay adoración, sino que también hay palabra. Entonces, eran los levitas que estaban dedicados al servicio en el templo. Entonces, ustedes son los levitas, por hermano. ¿Ya? Están dedicados al templo, a la adoración, a prepararse bien. ¿Alguien de ustedes, por ejemplo, ha tomado un curso de canto? ¿No? ¿Alguien ha hablado con un fonoaudiólogo para poder trabajar para impostar la voz, el tema? ¿Ya? Ya, por ahí ya estamos entrando en lo técnico, pero fíjese, es importante eso, hermano Ricardo. De que vendrá el grupo profetizando, hablando. Sí, tiene la compañía de profetas profetizando y después dice que también vendrán profetizando
precedidos por músicos que tocan lira, bandera, flauta. Y después dice que él también profetizará. ¿A qué se refiere? Es que es continuo. No, pero me refiero al... No, la palabra profetizar. A la palabra Profetizar es predicar, po. que Dios venga sobre la persona y hable a través de la persona. No, se refiere a la palabra. Será la palabra, la proclamación. En el tiempo antes el Señor visitaba el Espíritu Santo. Ahora la diferencia es que el Espíritu Santo está en nosotros ahora. Ahora la palabra está en nosotros. Ahora no viene palabra de Jehová. Nosotros ahora vamos a la palabra. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, era la visitación. Ahora Dios no nos visita. Dios está con nosotros. Por eso dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que muchos toman la profecía como un acontecimiento futuro. Exactamente, sí. ¿Cómo? Bueno, está correcto, pero yo me refería a de que, como he visto en otras iglesias, de que prácticamente una persona viene en el Espíritu del Señor y empieza a hablar en nombre de Dios, como si fuera Dios mismo hablando a través de esa persona. Entonces, eso es como... Sí, pero no se trata de eso. Bueno, eso es lo que hoy día ciertos grupos piensan eso, pero acá es nada más cuando ellos estaban en una batalla, estaban conquistando pueblos, naciones, y el Señor allí en esta guarnición los visitó para obtener victoria. Hermano Alex. Pastor, quizás se parece a lo que pasó cuando llegó el Espíritu Santo al Pentecostés, cuando estaban los discípulos reunidos orando, y ellos empezaron a predicar con fervor. Exactamente, sí. Sí, exactamente. Y se quedó, se vino para quedarse. Hermana, una profecía cumplida. Se refiere también a, ¿se acuerdan de Jericó? Sí. Cuando ellos estaban rondando Jericó, Sí. decían, Cantaban compañeros. ¿y qué cantaban? Palabras. Sí. Sí. A eso se refiere, Exacto. que venían profetizando, Sí. profetizaban, porque cantaban la palabra. Exactamente. Hermano, mire. Cantaban. Hermano, mira, fíjese, gracias hermano, porque en mi apunte se me quedó ahí, en otras palabras es, no, pero ya lo dijo la hermana, es orar la palabra, cantar la palabra y predicar la palabra. Ya, es eso, es lo que se hace acá, siempre, es eso. No es que uno caiga en un tema de misticismo, no se refiere el culto racional a Dios. Entonces, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, era la visitación del Espíritu Santo. En cambio, ahora, en el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo está en nosotros. No es que nos va a visitar, ya está en nosotros, en nuestra vida. Por eso nosotros estudiamos la palabra de Dios en comunidad. Y por eso el Espíritu Santo, porque está en nosotros. Y lo que sí el pueblo de Dios tiene discernimiento. Por eso hay espíritu de engaño, pero está el espíritu de verdad. Entonces, ahí es donde tenemos que discernir si es el espíritu de Dios o el espíritu humano. O manipulación. Porque también hoy día con nosotros, con la música o con el discurso, podemos manipular a la gente. Claro, por ejemplo, yo una vez fui a una iglesia donde se me acercó una hermana y me dice, hermana, yo tengo palabras proféticas para usted y todo. Y se puso a orar por mí y me decía, pero usted no ore. Y no podía orar porque me decía, no ores. Sí. Y hablaba. Sí. Y claro, yo decía, no, Sí. claro, porque yo al final dije, no, porque si el último profeta, según la Biblia, lo que yo leí, fue Jesucristo y todo lo demás está ahí, y no hay intercesor entre Dios y los hombres más que Sí. Cristo. ¿Qué pasa? Entonces, ahí la hermana Ani también tiene esa misma duda. Sí, el espíritu de profeta se sujeta al espíritu de la profecía, que es la palabra. Claro. Es decir, nadie se manda solo. El día de la mayor profeta es la palabra. Es la palabra. No hay más. No hay Sí. más. Todavía hay iglesias, por ejemplo, de donde yo provengo, que todavía se levantan instrumentos. Claro, Así se así llama se la le dice, palabra, que me entregan una palabra del Señor, cuando se dice, hermano, tengo la palabra para usted, y te aparta y te entrega la palabra. Entonces, igual estaba pensando en eso. Es más, nos miramos con la Jani y nos acordamos ahí arriba de Coré. Él era un levita que estaba dedicado al servicio, Sí. pero era malo. Sí, Era malo y hizo tanta maldad durante todo el proceso que vivió en el desierto. Y era levita, sí, estaba dedicado a esto. sí, por eso es Y en él importante. había envidia, había maldad. Sí. Oye, Por eso, Coré, el primo de Moisés.
En medio de la adoración vendrá el poder del Espíritu, dice, de Dios sobre Saúl. Bueno, lo que no hizo Saúl, ¿se acuerda? Como rey, ¿qué es lo que no hizo Saúl? Vino el Espíritu de Dios sobre él, ¿cierto? Pero él no adoró. ¿Ya? Y él lo único frente a eso, como rey, dijo, bueno, yo soy el rey, soy el soberano, y no se doblegó. En cambio, por eso el Señor al final fue reprobando su gobierno, porque en un momento de crisis también, porque todo gobierno, todo líder va a enfrentarse a crisis. Y cuando uno se enfrenta en crisis, hermanos, ¿qué es lo que uno se aferra? En Dios. ¿Y qué pasó con Saúl? Cuando vino la crisis, ¿a dónde consultó él? A una bruja, a una divina. Entonces, muchas personas hoy en día, gente que asisten a nuestra iglesia, ¿ustedes creen que hoy día, por ejemplo, hay muchos hermanos que vienen al culto, pero también van a cierto gurú, están en la semana, si no le respondió en el culto el Señor, igual van donde... Exactamente. A veces la gente viene con ese deseo de que la prédica sea para ella y lo que él quiere escuchar. Sí. ¿No es así? Entonces es importante, hermano. Y sería transformado a otro hombre, significa transformado. Entonces hay una relación directa entre la adoración y la transformación de nuestros corazones. Esto incluye la música, la buena y la verdadera música cristiana que honra al Señor. Porque hay música, hermano. No toda música cristiana es honra al Señor. Hay gente hay música que de repente está dedicada como a lo personal. Y fíjense, la música que honra al Señor siempre va a tener estos ingredientes. Siempre va a exaltar al Salvador. Va a hablar del Creador y de la redención. Esos ingredientes importantes. Y los atributos de Dios. ¿Ya? Entonces habla de su persona. Pero, por ejemplo, tócame, abrázame, ¿ya? Entonces, son cosas que al final uno empieza a aprender. Bueno, a mi hermana Andrea, yo ya le pasé un recurso que yo por años vengo capacitándome del tema de música gracia. Entonces, gracias soberana, perdón. Lo traducí del inglés al español. Gracias soberana. Entonces, ahí la hermana yo creo que le va pasando unos ciertos tips porque bajo todo eso hoy día estamos trabajando este retiro. Bueno, siguiendo leyendo el pasaje, ¿qué podemos decir allí? En 2 Crónica 25 encontramos ahí los versos 1 y 2 y 6 y 7 dice de esta manera, comparado con Saúl, ¿cierto? Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y los de Judutún, para que profetizasen con arpa, salterio, címbalo, y el número de ellos, hombres idóneos, fíjese esta palabra, el otro era hombres transformados, ¿cierto? Ahora dice hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, ahí están los nombres, Zacur, José, y ahí está listado, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalo, con salterio y con arpa, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, y ahí se menciona otra vez, estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová. Todos los aptos fueron 288, fíjese, ¿se imagina tener esa cantidad aquí? Preparando, alabando al Señor, maravilloso. Entonces, como la gráfica aquí de la palabra del Señor nos va mostrando. Y allí dice, y David, apartaron a algunos, dice, para que profetizasen con música, hombres idóneos para la obra del ministerio. Los cantores y músicos debían ser idóneos, es decir, no solo gente con mucha capacidad, sino con espíritu de adoración. Todo apto, verso 7. El pueblo tenía el deber de aprender a adorar. La buena adoración inspira al pueblo y podemos inspirarnos mutuamente. Por eso dice, cuando el pueblo, hay una canción que cantamos, cuando el pueblo alaba a Dios, pero también dice la palabra, el Señor, ¿cómo se llama? Él habita en la alabanza
de su pueblo. Entonces, cuando nosotros le alabamos. Y aquí vamos a ver, miren, anote esta palabra, la omnipresencia de Dios. ¿Qué es? Omnipresencia o omnipresencia. No, omnipresencia. Omnipresencia. ¿Ya? ¿Qué significa? Que Dios está en todo lugar. Pero vamos a agregar otro ingrediente acá, porque eso es lo que es así real. Nosotros así como podemos en el concepto, Dios está en todas partes, pero la presencia manifiesta de otra cosa. ¿Qué es lo que la presencia manifiesta de Dios? Que es distinto a complementa lo que es la omnipresencia, pero ¿qué es este concepto cuando hablamos de la presencia manifiesta de Dios? Cuando es algo más personalizado, más dirigido a, porque yo sé, la presencia, yo sé que Dios está en todos lados. Porque Ya. Lo veo en todas partes, los pájaros, Ya, muy bien. Cuando es como dirigido a alguien, Está en mí. ¿está claro? Pero igual es comunitario. Pero aquí cuando hablamos de la presencia manifiesta, La presencia de Dios en el lugar. presencia manifiesta. Pero si cuando es manifiesto, cuando... Las personas son, porque estamos hablando de transformados, porque cuando Las nosotros, personas son tocadas. exactamente, cuando es tocada, es la presencia manifiesta de Dios. Por ejemplo, mire, hoy, ¿cómo El es? Señor se manifestó cuando dice uno. Exacto. Lo tocó. Exacto, se convirtió esa persona. Claro, Por ejemplo, esa persona escuchó una palabra, se volvió al Señor claro. ese día, y cuando a lo mejor fue así desinteresada, pero de repente el Señor, esa palabra, esa prédica, llegó a su vida y ahí la presencia manifiesta de Dios, en él se manifestó. Eso significa la presencia manifiesta de Dios. Entonces, y eso, fíjese, ahora que conoce ese concepto, como músico y todo el staff de alabanza, ustedes deben trabajar eso. Que cada domingo, yo digo, Señor, cuando me vengo al púlpito acá o paso adelante, Señor, la presencia manifiesta de Dios. Yo oro para él. Hoy día Dios se lo estoy dando a conocer a ustedes. Señor, que no sea yo, sino tú en mí. Entonces ustedes también, como músicos, como cantores o en el sonido, Señor, no sea yo, sino tú usando a mí para que la presencia manifiesta tuya sea notoria en la congregación. ¿Se entendió? Sí. ¿Habían escuchado este concepto? No. Ese es un concepto de la praxis, ¿ya? En la praxis uno lo vive, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo de repente a veces estoy en una consejería, de repente está todo cerrado, como que no hay ni una solución, pero hay un segundo de clic, dije una palabra, cambio todo. Eso es la presencia manifiesta de Dios, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien. Vamos bien. En segundo lugar, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que pasa cuando la iglesia es una comunidad de adoración o ser una iglesia de adoración? Adora, inspira corazones. ¿Estamos llamados para inspirar? Si fuimos transformados, estamos llamados para inspirar, ¿ya? Bien, mire, fíjense, todos nosotros, a veces, por ejemplo, vamos al estadio. Soy hincha de Colo-Colo yo, ¿ya? Y cuando, no sé de qué equipo es usted, pero hacemos con todo el grito, pero cuando a veces estamos, no sé, adorando en la iglesia, solamente nada me conmueve. Por ejemplo, a lo mejor hago, no sé, pues me la juego por un cantante, pero por ejemplo, adorar al Señor, nada, observo, nada más. Entonces, todas estas cosas me puede pasar a mí. Entonces, es importante que yo demuestre esa vida que inspire en otro. Fíjense, pero todo debe ser guiado por el Espíritu, porque también lo puedo hacer en la carne. ¿Ya recuerdan los corintios? ¿Qué es lo que los motivaba? Ser visto. ¿Ya? ¿Qué los motivaba? Agradar al hombre. Pero nosotros tenemos que agradar a Dios. ¿Ya? Tenemos que agradar a Dios. Bueno, ¿qué encontramos acá? Seguimos todavía después vamos a llegar al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que seguimos acá en Crónica? Exactamente. Entonces, hablamos de aquí sacamos este mismo pasaje donde encontramos estos principios que nos ayudan
nos ayudan a vivir para el Señor. Entonces, somos cantores y músicos que deben ser idóneos, que buscan el Señor y sobre todo están dispuestos a vivir para la gloria del Señor. Entonces, estamos llamados para inspirar. Pues ahí dice, el pueblo tenía el deber de aprender a adorar. La buena adoración, ¿qué dice? Todos repitamos juntos. Inspira al pueblo y podemos inspirarnos mutuamente, ¿ya? En tercer lugar, ¿qué podemos decir en tercer lugar? Cuando adoramos, fortalece corazones, ¿ya? Fortalece corazones. Fortalece los corazones. En 2 Crónicas 20 al 22, dice lo siguiente: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, y puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, y vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué podemos aprender de aquí? Encontramos estos principios. El rey Josafat, al ver que los moabitas y amonitas venían contra él para atacarlo, ordenó que cantasen y diesen gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos conflictos en la vida diaria, en el trabajo? Y a veces nos vamos a discusiones. ¿Y qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios? Señor, te dejo en tus manos, voy a conversarlo, pero dame autoridad para enfrentar este conflicto y conversar este tema. Porque este tema me está trayendo mucha preocupación. Pero Señor, dame paz, dame la fortaleza. Y acá, ¿qué es lo que hace el rey? Ordena que alaben al Señor, den gloria al Señor. Por eso cuando enfrentamos situaciones tenemos que adorar a Dios. Como dice la canción que canta Mana Gladys Muñoz, en la prueba alaba, si está sufriendo alaba, no importa alaba, en todo alaba al Señor, ¿ya? Hay pasajes que respaldan eso. El resultado es que los enemigos que vieron en guerra fueron vencidos, matándose entre ellos los unos a los otros. ¿Se acuerdan cuando dice, también la palabra dice, con el bien vence el mal? Ascua de fuego amontonará. Dice, ¿qué significa ascua? Cuando yo no entendía ascua. Serán avergonzados, se pondrán rojos de la vergüenza. Cuando dice ascua de fuego, eso es lo que significa. Entonces, cuando la gente se pone roja por vergüenza, por hacer las cosas mal, y sí, se ponen rojos, dice la otra versión. Exactamente, sí. Entonces, por vergüenza. Entonces, es importante cuando el Señor, como dice, Él pelea nuestras batallas. Dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La adoración nos fortalece para el día de la batalla. Siempre será un reto adorar en tiempos de grandes batallas. Hermana, ¿está viviendo batallas? Yo estoy viviendo batallas todos los días, todos estamos batallando. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Pelea la buena batalla. Haz obra de evangelista, dice, cumple tu ministerio, ¿ya? No te rinda. Solamente sirve al Señor. Conclusión, para terminar ya. ¿Qué podemos decir? Bueno, ahí está. Me olvidó pasar la... ¿Qué hizo Abraham en lugar antes de sacrificar a Isaac? Génesis 22. Adoró a Jehová, ¿cierto? ¿Qué hicieron Josué? Ahí, bueno, de antes me mencioné eso. ¿Qué hicieron Josué, los sacerdotes y su ejército antes que los muros de Jericó se derribasen? ¡Wow! Tremendo.
¿Qué hizo Job cuando se enteró de la muerte de sus 10 hijos? ¿Ah? Porque muchas veces le echamos la culpa a Satanás, ¿cierto? Mire, fíjese, a veces yo escucho el líder de la iglesia dice, Satanás metió su cola, dice. Pero no, el Dios es soberano, a la gente más exalta a Satanás cuando se encuentra en la crisis. Mira, jamás Job dijo eso, a pesar que Satanás pide permiso para hacer lo que hizo. Y Dios le dio el pase. Si el Señor, hermana, no le da el pase a Satanás para que atente contra tu vida, no va a hacer nada. Para que sepa, teológicamente hablando. A veces son nuestras carnalidades o nuestras decisiones y le echamos la culpa al huecufe, ¿ya? ¿Ya? Al huecufe. Bueno, en el idioma mapuzungún significa Satanás, significa huecufe, ¿ya? El huecufe le echamos la culpa, pero no, a veces tú eres responsable. Fíjese cómo dice Job, Jehová dio, no dijo hoy. ¿Y qué pasa después? Termina el libro, dice, cuando Job cuando oró por sus amigos, dice, todo su mal fue quitado. Es decir, cuando tú oras, toda tu situación se alivia. Somos agentes de consuelo. Por eso dice que Dios nos hace pasar por tribulación para consolar a otros. Entonces, ese es un milagro, una vida de milagro. ¿Qué hizo Eliseo cuando profetizó al rey Josafat que le daría la victoria? Pidió un músico para que adore en medio de su profecía. Es decir, es como que hoy día estamos en una situación difícil. Ya, yo voy a predicar, hermano, ustedes van a hacer todo el tema del canto hoy día. Este retiro es para gente que debe estar aquí. Y gracias al Señor, porque el Señor busca adoradores, busca obreros, pero el Señor dice, a la verdad la mies es mucha, los obreros son escasos. Y yo doy gracias a Dios porque cada uno vino hoy día a apartar este tiempo, consagrar este tiempo porque quiere servir al Señor, porque quiere capacitarse, no solamente así, sino que necesitamos ver esto. Entonces, 3 principios vimos hoy día. Transformar, inspirar y confortarse. O, ¿cómo? Fortalecerse, perdón. Fortalecerse. Todo lo puede en Cristo que fortalece. Es decir, repitamos los 3 conceptos. Transformar, inspirar y fortalecerse. Entonces, la adoración, eso es lo que viene a provocar. Porque es iniciativa de Dios, ¿ya? La música cristiana, hermanos míos, tiene efectos poderosos que fomentan la adoración. ¿Han escuchado la musicoterapia? ¿Qué se entiende por la musicoterapia? Sí, sí, exactamente. Hay gente que hoy día, por ejemplo, se ha hecho estudio que parece igual cuando uno está enamorado. ¿Se acuerdan? Hay una sustancia que afecta a nuestro cerebro. Exactamente. Todo esto se ha hecho un estudio que la música provoca eso. Pero eso es la música universal. Miren, esa es la música, hermanos, no se me distraigan. Esa es la música general. Pero ¿qué es lo que es la música teológica, la música bíblica? Mayor sanidad, pues. Redención. Y eso es lo que... Y está comprobado. Hay un estudio de la Universidad de Harvard de que esto se provoca la música, de la música en sí, en general. Pero si nosotros le colocamos el contenido, el querigma del Evangelio, el contenido del Evangelio, mayor, pues, provoca redención. Además, puede ser una herramienta para la enseñanza, la exhortación, transmitiendo valores morales, bíblicos, y tiene efecto positivo la palabra del Señor, pues. Evita una comunión más íntima con Dios, fortalece la fe, el crecimiento espiritual, brinda consuelo y esperanza, promueve un sentido de comunidad y pertenencia, sirve como herramienta de enseñanza y exhortación, mejora el estado de ánimo y la alegría, pues. Incentiva la creatividad y la expresión artística. Por lo tanto, todo esto es, el Señor nos manda a que seamos creativos.
Yo creo en el ministerio que uno siempre debe estar innovándose, no quedarse, bueno, yo así fui formado, no, hay que cambiar. Entonces, cuando miramos esto, ¿qué podemos decir? ¿Qué hicieron Pablo y Silas antes que se abrieran las puertas de la cárcel de forma milagrosa? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Ya? Ellos estaban adorando al Señor allí y las puertas se abrieron. ¿Ya? Y el carcelero se convirtió, se iba a quitar la vida. ¿Cuánta gente hoy día, por ejemplo, mire, yo me pongo en estos casos cuando veo estos relatos, cuánta gente viene al culto y ha pensado quitarse la vida? O hasta aquí llega mi vida. Pero escuchó una palabra del Señor, pues. Escuchó la música, la adoración. Se envolvió, el Señor lo envolvió en ese ambiente de redención y fue convertido, fue alcanzado por la gracia del Señor. ¿Qué estaban haciendo la iglesia en Jerusalén cuando Pedro fue liberado de la cárcel? Oraban y adoraban al Señor. Somos una iglesia que adora a Dios. Fíjese, y cuando terminemos allá en los cielos, vamos a seguir adorando. Por favor, nos ponemos en pie. Pongámonos de pie antes. ¿Ah? Bueno, esa es buena pregunta, vamos a ver. ¿Somos esa iglesia que adora a Dios o solamente que canta? Hay una canción, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente, es necesario morir. Entonces, mire, un día, la iglesia, estaremos frente al Señor, pero allá en el cielo, no aquí. Y pongámonos en este tiempo, en este tiempo de la eternidad, ¿ya? Frente al Señor Jesús, mi hermana. ¿Te imaginas este momento? Si repitamos este pasaje, haremos esto. Fíjense, adorar. Repitamos juntos. 1, 2, 3. Y miré y oí la voz de los ángeles alrededor, y los seres vivientes, y los ancianos, y el millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomen su asiento, vamos a seguir reflexionando ahora. Mi hermana me quitó la pregunta. No, está bien, hermana, porque esto es dinámico, sí, pero está bien, porque sí, da para pregunta, entonces. Ahora, lance la pregunta ahora, hermana, porque era... ¿Somos una iglesia que adora a Dios? ¿Somos una iglesia que adora a Dios? Lo que hablábamos es que el concepto de adoración es como que está como bien manoseado, como que se trastocó el significado, pero es lo que hablábamos antes, que el momento en que uno se levanta hasta que se acuesta, estamos en una continua adoración. Sí. Porque fuimos creados para adorar. Amén. Deberíamos estar conectados todo el día, o sea, como todo lo que usted leía, que todo lo que hacemos, que lo hagamos de corazón para el Señor, o sea, todo lo que hacemos, todo lo que respira, todo lo que somos, todo lo que hacemos, debería estar adorando al Señor. claro. Mira, Día y noche. sí, acá hermano Ricardo me trae la NBI que dice de esta manera: digno de recibir el rollo escrito, de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua y pueblo y nación, y de ello hiciste un reino, lo hiciste sacerdote al servicio de nuestro Dios, y reinará sobre la tierra. Y de ahí después sigue el canto: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y al oír, dice, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Bueno, aquí nos unimos, fíjese, los cánticos del cielo hay tres. Está el cántico de los 24 ancianos, está el cántico de los redimidos, que somos nosotros, pero también está el cántico de toda la creación. Es decir, cuando hablamos de esto, la sinfonía o el concierto, como la creación, yo me imagino ahí, esto va a ser tremendo. Entonces, cada día nosotros tenemos que, cada vez que nos paramos ahí, tenemos que decir, es como que estamos en el cielo. Es decir, no somos exclusivos, sino que también la creación. El Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. De la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza. ¿Sí? Cómo perfecciona la alabanza en el lenguaje del niño. Entonces, importante es eso. Que el Señor nos bendiga, iglesia amada, hacer esta comunidad de adoración y que podamos cada día inspirar, transformar y allí ser fortalecido. Cada persona que forma parte de esta comunidad de fe, cada encuentro hay una transformación, haya una inspiración y haya se conforte en las vidas espirituales para la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por esta instancia de esta primera plenaria donde vemos, Señor, analizamos a la luz de tu palabra, colocar el marco teológico, bíblico, Señor, de lo que, Señor, significa primero encontrarnos con Dios, encontrarnos con la iglesia, trabajar en equipo y alcanzar a otros. Gracias, Señor, porque encontramos tu palabra, Señor, vamos de una vida creciente, encontrando primero contigo, hasta llegar a la medida del varón perfecto. Señor, te damos la honra y la gloria a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. ¿Qué les parece? Son tal vez textos o palabras que hemos escuchado siempre, ¿cierto? Pero, ¿qué podemos rescatar de todo de lo que hemos escuchado?